Buenas noches, América. Donald Trump lo volverá a intentar. Tras algunas informaciones que aseguraban que la administración desistía de su intención de incluir en los formularios para el censo del 2020 la polémica pregunta sobre ciudadanía, hoy el presidente dijo que no tira la toalla. Se acaba el plazo para poder imprimir el formulario y hasta ahora el Departamento de Comercio responsable del censo no ha respondido con nuevos argumentos a lo que le solicita la Corte Suprema. Sus 9 jueces aseguraron la semana pasada que no tenían claros los motivos técnicos para darle la razón al presidente y rechazaron la justificación que recibieron porque, dijeron textualmente, era artificiosa. Era esperable, dada la oposición que generó desde el primer día, que el tema de la pregunta sobre ciudadanía en el censo llegara a la Corte Suprema. Lo que sorprende es que la administración no tenga listos más argumentos para defender su propuesta. Si no lo han hecho, ¿es porque no los tienen? Acabe o no habiendo censo con pregunta, las consecuencias de esta batalla son graves. Muchos ya ven en el censo una herramienta política del gobierno de turno y el miedo y la desconfianza se han extendido entre muchos residentes en Estados Unidos. Que estas personas, sean o no ciudadanos y tengan o no estatus legal, no quieran ahora, en ningún caso, responder al cuestionario, tendrá un impacto que afectará no solo al 2020, sino que va a condicionar los presupuestos federales para los estados o la definición de distritos políticos para los próximos 10 años. El daño ya está hecho. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ¿están las políticas de Jair Bolsonaro acabando con la Amazonía en Brasil? Estados Unidos sanciona a empresa cubana por compras de crudo a Venezuela. Argentina conmemoró el aniversario del atentado terrorista más sangriento en ese país. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas cuestiones de la actualidad, noticias a las que les queremos poner un pie de página o la voz de los expertos, como la del dato que nos llega de Brasil, un dato preocupante. En el mes de junio se incrementó la desforestación en un 60%. Y esto se ha venido incrementando desde que el presidente Jair Bolsonaro, a principios de este año 2019, tomó posesión. Miren el dato que nos parece que nos ayuda a dimensionar la catástrofe, la crisis que sufre la selva amazónica. Cada minuto se deforesta 1,5 campo de fútbol americano. Cada minuto. Lógicamente esto es posible, según las agencias de defensa de la Amazonía, por las políticas de relajación que ha implementado y está implementando el gobierno de Jair Bolsonaro. Buscamos las explicaciones para comprender esta tragedia. Nos vamos a Brasilia. Leila Salazar López es la directora ejecutiva de Amazon Watch. Señora Salazar López, gracias por estar con nosotros. ¿A qué políticas se está refiriendo estos grupos ambientalistas que provocan esta deforestación que se ha incrementado en un 60% comparado con el mismo periodo del año pasado? Bueno, específicamente enfocándonos en Brasil, porque es el mayor parte de la Amazonía y donde las amenazas son tan grandes con la entrada del nuevo presidente y su gobierno, Jair Bolsonaro. Desde que entró a la presidencia Bolsonaro, el momento que entró, empezó a amenazar y atacar las leyes ambientales, la federación, la fundación FUNAI, que es básicamente la agencia que trabaja para apoyar a los pueblos indígenas, IBAMA, la agencia, el Ministerio de Medio Ambiente, y básicamente propuso el desarrollo de la Amazonía. La propuesta del nuevo gobierno de Brasil es desarrollar la Amazonía y desarrollarlo con agronegocios. Entonces estamos hablando de convertir bosque primario, bosque biodiverso, bosque donde
son los territorios de los pueblos indígenas que han estado cuidando por miles de años. Básicamente el plan es convertir la selva a agronegocios, a plantaciones de soya y a área para ganado. Y esto es una gran amenaza que ha causado ya en solo los primeros meses de Bolsonaro, ha causado un incremento de deforestación que nunca se ha visto en años pasados. El presidente Bolsonaro está priorizando la economía por delante del medio ambiente o de la naturaleza en este caso. ¿Hay alguna manera en el que se pueda respetar ese entorno medioambiental del Amazonas, ese ecosistema, y al mismo tiempo, como busca Bolsonaro, sacarle provecho económico, capitalizarlo? No. No, estamos hablando de la selva tropical más grande en el mundo, donde ya casi 50% de la selva amazónica, en toda la Amazonía, ya está devastada o deforestada. Eso es en solo los últimos 60 años que hemos causado tanta destrucción. Y si llegamos a los 50%, los científicos y también los pueblos indígenas dicen que llega al punto donde no se puede funcionar como un ecosistema. Y eso no tiene precio. El funcionamiento de un ecosistema que beneficia a toda la humanidad, toda la vida, no hay precio para eso. Y la realidad es que ya mucha área ya ha estado deforestada, degradada, y donde sí hay mucha industria. Entonces, esa área es donde solo se puede desarrollar en esa manera, y en realidad se debe dejar regenerar y restaurar. Lo que todavía queda como selva tiene que mantenerse así, y la mejor manera de hacer eso es trabajar y apoyar y invertir en apoyar los derechos y los territorios de los pueblos indígenas. Siempre hemos definido el Amazonas como el pulmón del mundo. ¿Qué impacto va a tener en el resto del planeta si no se contiene a tiempo este proceso paulatino que se incrementa de deforestación? Muchos conocen la Amazonía como el pulmón del mundo porque genera 20% del oxígeno del planeta. Entonces, cuando pensamos en la Amazonía, pensamos en los árboles, y esos árboles nos dan oxígeno para respirar. Esto no tiene precio. También los pueblos indígenas, como los Uwa en Colombia, dicen que la Amazonía y la selva es el corazón del mundo porque ayuda a regular el clima, da estabilidad, da balance en el clima. Necesitamos los bosques para tener un clima estable. Ahorita el clima está en caos, es caótico. Vemos inundaciones, vemos incendios, vemos diferentes cambios en el clima que nunca hemos visto en años pasados, sequías, tormentas. Y eso se puede empeorar con la destrucción de los bosques. Necesitamos los bosques y necesitamos proteger los bosques, regenerar los bosques, apoyar a los pueblos indígenas que están protegiendo esos bosques y esa selva como la Amazonía para mantener balance en nuestro clima. Y ese balance es lo que necesitamos los seres humanos y toda la vida para sobrevivir en este planeta. Son las explicaciones de Leila Salazar, la directora ejecutiva de la organización Amazon Watch. Señora Salazar, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Y de una desgracia a otra, esta provocada por un conflicto armado, un conflicto civil, el que vive Libia. En las últimas horas ha habido un ataque en la capital, en Trípoli, a lo que se conoce como un centro de detención. Médicos Sin Fronteras asegura que en ese ataque, cuando se ha producido, en el centro se encontraban más de 600 personas, entre hombres, mujeres y niños. Y como consecuencia de la agresión armada, la ONU asegura que hay más de 40 personas muertas.
era un centro de detención en la capital que estaba bien ubicado, que estaba bien señalizado y que muy probablemente la acción ha sido intencionada, no por error. Saludamos a Josefina Martorell. La señora Martorell es directora de Médicos Sin Fronteras para América Latina. Señora Martorell, gracias por estar con nosotros. ¿Era evitable esta agresión? Buenas noches, sí, ¿qué tal? Es tal cual como lo estás diciendo vos, es lamentable el hecho y es afirmativo las dos preguntas que vos estás haciendo. ¿Se podría haber evitado? Sí, se podría haber evitado. El hecho es totalmente condenable. La organización viene demandando desde abril, donde se intensificó el conflicto en Trípoli, el conflicto armado, y bueno, y estas personas están a merced, digamos, de las consecuencias de un conflicto de la cual no tienen nada que ver. Es una población civil, es una población que está migrando, que se está refugiando y son solicitantes de asilo y están detenidos en Libia, donde fue el ataque ayer. Había 600 personas en el centro de detención, de las cuales 127 estaban en la celda donde ocurrió el ataque. Entonces hay más de decenas de personas que han fallecido, que murieron a causa de este ataque, que obviamente es totalmente condenable y era totalmente evitable que esto ocurriera si las autoridades, no solo las autoridades libias, sino también las autoridades europeas, hubiesen escuchado los llamados de nuestra organización y otras tantas organizaciones que estamos tratando de llamar la atención sobre la situación en la cual se encuentran la población desplazada y migrantes en Libia. ¿Cree usted que además de atacar a los refugiados, también hay una intencionalidad para atacar a los que ayudan a esos refugiados, a esas personas que forman parte de organizaciones como la suya, como la de Médicos Sin Fronteras? Sí, totalmente. Lo que está ocurriendo en los últimos años y cada vez está más intensificado es una criminalización de las poblaciones que huyen, y también se está criminalizando a todas aquellas organizaciones que estamos cumpliendo con el deber humanitario, con las leyes nacionales de muchos de los países y también las leyes internacionales, de defender a esas poblaciones y no de condenarlas y tratarlas como delincuentes. Tras conocerse la agresión, Médicos Sin Fronteras ha emitido un comunicado en el que solicita la evacuación urgente e inmediata, dicen, de Libia, de los refugiados y migrantes recluidos en centros de detención. ¿Quiénes serían los responsables para llevar a cabo esa gran operación de evacuación inmediata? Bueno, son los migrantes que quieren cruzar a Europa y de hecho que algunos se embarcan, digamos, en embarcaciones totalmente precarias y no seguras para poder llegar a algún país europeo, y hay leyes internacionales de salvamento de estas poblaciones, que no se las puede dejar en el mar, digamos, y eso lo tienen que hacer los propios estados. Y también nosotros lo que condenamos, digamos, es que ahora lo que se está haciendo es que se le está pagando a las autoridades libias para que si encuentran este tipo de embarcaciones en el Mediterráneo, las devuelvan al puerto de Libia, digamos, a Libia, que es un puerto inseguro. Entonces están violando las leyes internacionales de derecho de mar, porque las poblaciones tienen que devolverse a un puerto seguro, y Libia no es un puerto seguro. Las explicaciones de Josefina Martorell, la directora para América Latina de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras. Señora Martorell, gracias, buenas noches. Y otra noticia de actualidad. Mañana Estados Unidos celebra el 4 de julio, Día de la Independencia, Orgullo Nacional. Miren los datos de una encuesta que ha elaborado la consultora Gallup. Lo hace desde el año 2002. Y desde ese año hasta hoy ha habido una disminución del orgullo de los estadounidenses adultos de sentirse estadounidense. Según la última encuesta, hoy menos de la mitad de los estadounidenses están extremadamente o muy orgullosos de ser estadounidenses, y esa cifra alcanzó su pico más alto entre el 2002 y el 2004, cuando llegó a ser de entre el 69% y el 79%. Casi 8 de cada 10 estadounidenses estaban extremadamente orgullosos de formar parte de este país, de tener esta nacionalidad.
Lo interesante del caso, lo hemos visto también, además de esa paulatina disminución de ese sentimiento patriótico entre los estadounidenses, lo vemos por edades. Miren los datos. Si lo fragmentamos por edades, cuanto más joven es el individuo, menos orgulloso está. Es decir, sumando los extremadamente y los muy orgullosos de ser estadounidenses, el 50% de los 18 a 29 años así lo manifiesta. A partir de ahí, en las 2 siguientes décadas, sube hasta 65%, más de 50 y hasta 65, hasta los 80%, y los mayores de 65 años llegan al 85%. Lógicamente es a la inversa, de acuerdo al gráfico que mostrábamos, cuando el sentimiento es moderado o en absoluto me siento orgulloso. Interesante cuando faltan pocas horas para celebrarse ese Día de la Independencia, ese 4 de julio, en el que esta administración está organizando una serie de festejos, de celebraciones que cambian respecto a tradiciones anteriores y dicen que quieren tener y conseguir un saludo al país, un saludo a Estados Unidos, poniéndole también el acento en la cuestión militar. Y una noticia en positivo para terminar. El nombre tal vez no les dice nada. Adelia Rivers es una niña de casi 2 años que vive en Florida y que nació sorda. En su familia hay 2 personas, su hermana y su padre, que tienen también problemas de audición, limitaciones. Bueno, la noticia en positivo es que gracias a los avances tecnológicos y a la pericia de los médicos del National Children's Hospital, el Hospital Nacional de Atención a la Infancia en Estados Unidos, esta niña ha conseguido oír. Esas son las imágenes del momento en el que le implantaron un aparato que le permitía recuperar la audición a esta niña que nació sorda, y las primeras palabras que escuchó de su madre fueron "te quiero". Hi, I love you, babe. Love. I love you so much. La reacción de un bebé que ve y escucha por primera vez, sobre todo, y esa reacción tan tierna que nos provoca pensar que va a poder tener una vida normal. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para darle una mirada a algunas de las cuestiones más relevantes de América Latina. Hoy con Michael Shifter, que es el presidente de uno de los centros de pensamiento más relevantes en la capital, el Diálogo Interamericano. Michael, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar por Panamá y vamos bajando, porque hay varios temas que nos gustaría escuchar tu opinión. El nuevo presidente, Laurentino Cortizo, toma posesión de un país que, si bien es pequeño, es una de las economías más estables, creció al 3,7% el año pasado, y este año, si bien ha bajado un poco su ritmo de crecimiento, está por encima del 3%, muy envidiable para muchas economías de la región. Dice Cortizo que entre las prioridades está la economía, diversificarla, y recuperar la imagen de Panamá para que no se asocie a paraíso fiscal y a que no colaboran, no luchan contra la ocultación de capitales. ¿Cuáles son sus retos? Bueno, yo creo que si el presidente Cortizo quiere mejorar la imagen de Panamá a nivel internacional, tiene que mejorar la situación en casa, en su país. Y hay un tema de corrupción bastante grave, bastante serio. Entonces, él tiene que, en lugar de dedicar esfuerzo y energía en hacer relaciones públicas a nivel internacional, debería concentrarse en atacar corrupción en Panamá. De esa manera, es la mejor manera de mejorar su imagen internacional. Esto es fundamental. Y la otra cosa es la economía. Si bien es cierto, como tú dices, que es uno de los países que más ha crecido más en América Latina, y está creciendo menos. Entonces la gente en Panamá siempre comparan como está creciendo ahora de lo que estaba creciendo hace algunos años. Entonces también hay el reto de tratar de mejorar las tasas de crecimiento y volver a las tasas que tenía Panamá, porque la gente nota la diferencia. También hay un tema muy grave de educación, el tema social.
Hay mucha pobreza en Panamá, a pesar de su riqueza, a pesar de su crecimiento. Sí, si la gente ve la ciudad de Panamá con esos rascacielos, esos edificios y esa bonanza, y es una isla dentro del país. A 2 horas y media está la comunidad de Gunayala con niveles de pobreza extrema. Sí, si tú miras los niveles de pobreza, es realmente para un país que tiene recursos, que tiene el canal y tiene... ¿A qué se debe esa disparidad? Bueno, yo creo que los gobiernos no han dedicado suficiente atención y prioridad a ese tema. Están hablando de expansión de Panamá, del canal de Panamá, de otras cosas, pero realmente tiene que haber políticas sociales muy dirigidas, muy claros y con un compromiso fuerte. Y hasta ahora está faltado. ¿Cree que hay racismo dentro de la sociedad panameña que hace que las comunidades indígenas no sean relevantes? Bueno, mire, en todas las sociedades hay un nivel de racismo. No sé si esto puede explicar la falta de compromiso a temas sociales, pero yo creo que obviamente las comunidades que sufren más del olvido y que están dejadas afuera tiende a ser más comunidades minoritarias. Puede ser indígenas, puede ser afro-panameños. Y esto es cierto no solo en Panamá, eso es cierto en todos los países. Si vas a Colombia y vas a otros países, el patrón sigue. Y eso hay que superar no solo en Panamá, pero en toda América Latina. Y el nuevo presidente Cortizo dijo que le va a poner también la prioridad a recuperar la imagen de Panamá para que deje de ser un país vinculado a un paraíso fiscal. Cuando uno escucha este tipo de afirmaciones, lo que se pregunta es, bueno, eso es muy sencillo. Introduces transparencia en el sistema bancario y colaboras con las autoridades internacionales y se acaba el problema. ¿Va a ser capaz y va a querer hacer eso? Porque eso va a cerrar el grifo de la llegada de capitales, de patrimonio, que buscan precisamente eso que les ofrece Panamá y de lo cual se genera el apelativo o el calificativo o el adjetivo de paraíso fiscal. Bueno, ojalá que sí. Lo que pasa es que hay que recordar que hay muchos presidentes que llegaron al poder diciendo básicamente lo mismo, pero al final... No es la primera administración que no es la busca primera eso. vez, o sea, no es un discurso nuevo en América Latina. Y yo creo que los anteriores presidentes de Panamá también lo han dicho algo parecido. Entonces está por verse. Unos tienen compromiso y otros no. Entonces Cortizo vamos a ver. Pero es un político experimentado, tiene muchos años y está en un partido político, PRD, que va a dar un cambio del gobierno anterior. Pero realmente es un test. Hay que ver hasta qué punto está dispuesta a jugarse y también luchar, hay que pelear contra intereses que le conviene mucho ese paraíso fiscal. México se acaba de cumplir el primer año de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, que si bien tomó posesión el 1 de diciembre, la victoria se produjo el 1 de julio del año pasado. En este 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador hizo un evento público a mayor honra y gloria de él mismo para recordar la victoria y decir, oigan, la prioridad es la economía, la seguridad y la relación con Estados Unidos. Y vamos a seguir trabajando en eso. ¿Lo está haciendo bien AMLO? Bueno, está cumpliendo su promesa a pesar de todo lo que viene de Washington, la Casa Blanca y el presidente Trump, con ataques muy fuertes contra México. Está cumpliendo su promesa de no buscar una pelea con la administración Trump. Sobre el tema de comercio, el nuevo tratado de NAFTA y también el tema migratorio. Es impresionante hasta qué punto está dispuesta a acomodar más bien a los Estados Unidos, tal vez demasiado, y para muchos mexicanos demasiado. Pero eso fue algo que fue muy claro cuando empezó y lo está haciendo. La economía es otra historia. Yo acabo de ver la cifra que esperan que crece menos de 1% este año. Entonces, si hay cierta incertidumbre para los inversionistas extranjeros, esto puede tener un efecto. O sea, México ha crecido como 2%, no ha crecido como Panamá, pero tampoco no ha sido tan malo. Yo creo que hay perspectivas que se pueden empeorar, perspectivas de crecimiento, y como resultado no habrá muchos recursos para las políticas sociales que son muy importantes para López Obrador. Entonces yo creo que ahora la violencia sigue igual o peor, de acuerdo a las cifras.
Es cierto que él es un presidente, no hay ningún caso de corrupción contra él o su gobierno hasta ahora, y yo creo que es un buen ejemplo, y él vive una vida de austeridad. Eso es importante, pero no basta. Hay que tener políticas más concretas para atacar los temas de corrupción e inseguridad. En Honduras, hablando de inseguridad, las protestas de los últimos 2 meses, fundamentalmente provocadas por una voluntad del gobierno de Juan Orlando Hernández de transformar el sistema educativo y el sistema de salud, que dijeron los hondureños, no lo queremos porque es sobre la puerta a la privatización, y ha reabierto la gran pregunta, o ha vuelto a poner sobre la mesa la duda sobre la legitimidad de la victoria de Juan Orlando Hernández, que incluso fue cuestionada por organismos de veeduría internacional como la Organización de Estados Americanos. Así es. Bueno, yo creo que todo su término, esta gestión ha sido cuestionada, ¿no? Había una duda si realmente fue legítimo o no, y yo creo que eso le ha costado mucho a la administración avanzar, porque si no tiene legitimidad, de acuerdo a la población, es muy difícil hacer progresos. La economía no va bien, inseguridad es realmente de muy alto nivel, la sociedad está muy polarizada y, como tú dices, hay muchas protestas y gente que va a la calle, así que es una situación muy convulsionada, muy complicada, y también marca 10 años del golpe militar en Honduras. A Manuel Zelaya. Manuel Zelaya, 2009 fue, entonces ahí somos 10 años. Y esto creo que no ayudó en cuanto a unificar el país, en cuanto a tener confianza en el gobierno. Yo creo que eso fue obviamente un retroceso en el país, y ha tenido efectos duraderos. Entonces, me parece que hay un problema ahí. Creo que de los países del Triángulo Norte tal vez es el país donde es más volátil, a mi juicio, y donde las cifras de criminalidad y narcotráfico son muy altos, combinado con la falta de legitimidad por mucha gente en la presidencia de Juan Orlando. Esta semana el secretario en funciones de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, se ha reunido con Juan Orlando Hernández en Honduras. En este contexto, recibir la visita de alguien de tan alto nivel dentro de la administración estadounidense, ¿qué mensaje lanza? Bueno, él está yendo a todos los países. Cada vez está con el presidente Bukele en El Salvador, y pues pasa a Honduras. Entonces, él obviamente está tratando de hacer todo lo posible para que esos gobiernos asuman mayor responsabilidad para evitar la emigración, la salida de gente para Estados Unidos, que está creando una crisis muy grave en la frontera. Entonces, yo creo que ese es el mensaje. Juan Orlando Hernández es en general un aliado a Washington. Creo que también ha hecho mucho para acomodar esta administración, pero el presidente Trump ha sido muy claro en que los gobiernos de Triángulo Norte tienen que hacer mejor trabajo para impedir la salida de tanta gente que está causando tantos problemas. Me imagino que el secretario estaba buscando una manera, de una fórmula, de una política acordada para atacar ese problema. Pero no fue solamente Honduras, se está yendo a todos los países en la región. El repaso de algunas cuestiones de la actualidad política en América Latina, hoy con Michael Shifter, el presidente del Diálogo Interamericano. Michael, gracias. Un gusto, gracias. Tiempo para el debate, para la confrontación de ideas, hoy con analistas y algunas cuestiones en materia de seguridad. Hemos invitado a Hugo Hacha. El señor Hacha es analista, es experto en cuestiones de seguridad y defensa, es investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer como siempre. Gracias por estar con nosotros. Y con Antonio de la Cruz. Antonio es columnista de diversos medios de comunicación, entre los cuales destaca La Patilla o El Nacional, y es director ejecutivo de Inter-American Trends. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros a los dos. Me gustaría comenzar preguntándoos por esas sanciones que hoy ha anunciado el Departamento del Tesoro. Sanciones que hacen referencia a quien ayuda a
que el petróleo venezolano, que si bien cada vez es menos, pero siguen bombeando y siguen produciendo petróleo, llegue a Cuba. En enero de este año, Estados Unidos anunció sanciones para intentar acabar con ese flujo de petróleo que contribuye a la economía del régimen cubano. Y al mismo tiempo Cuba paga a Venezuela de otra manera, con especies, con seguridad, con inteligencia, para mantener el régimen venezolano. Esas sanciones, anunciadas en enero, han llevado a que la lista o el anuncio que ha hecho hoy el Departamento del Tesoro ha sido la de sacar a una empresa que ha dejado de proporcionar esos servicios. En este caso la empresa se llama PB Tankers y ha incluido a otra, que se trata de Cuba Metales. Hugo, vemos que una sale como consecuencia de las sanciones y otra entra. Por un lado podemos decir que las sanciones sí funcionan y por el otro el régimen de Cuba ve como cada vez se va estrechando más el control por parte de Estados Unidos, la presión contra el régimen. Primero que nada hay que entender de que sin la presencia, sin el elemento cubano, la permanencia de Maduro en el poder sería imposible. No solamente por la cuestión de los, y lo hemos discutido aquí mismo, 23.000 efectivos cubanos, del personal médico, del personal de inteligencia infiltrado en el contingente médico, del personal de seguridad, de contrainteligencia militar y policial que se encuentra allí. También está la cuestión financiera, y la cuestión financiera es esencial para el régimen en Venezuela, para mover el dinero sucio, y para los cubanos, porque sin ello, como ya lo admitió abiertamente el señor Díaz-Canel, se vendría algo que él califica como potencialmente más serio que el periodo especial. Fíjate, Hugo y Gustavo. Lo que ocurre básicamente con la la introducción de Cuba Metales en la lista de compañías sancionadas por parte de los Estados Unidos, es que sigue cercando cada vez más los ingresos que recibe a través de esa compañía mover capitales a través del sistema del dólar, ¿no? Aunque no lo use mucho, como porque Cuba en ese sentido no está afiliado directamente al sistema dólar, pero sí le complica las operaciones. Porque se entiende, como lo establecía Hugo, que el régimen cubano le da hoy la supervivencia al régimen de Maduro, más que todo en el aparato de inteligencia. Hoy todo el aparato de inteligencia está basado a espionar a los militares venezolanos. Manejo información de que están asignando a las distintas regiones ese tipo de personal especializado en inteligencia para espionar a los militares, en el estado Zulia, en el estado Lara, porque es donde hoy el régimen se siente amenazado, no en la población civil, sino en sus propios militares. Entonces, en ese sentido, es seguir cortándole un poco el financiamiento que tiene Cuba a través del envío de crudo y petróleo a la isla. Bueno, ese es un componente. El otro componente que hay que ponerlo en destaque es de que esto habla de la economía formal. Y aunque concuerdo en el hecho de que afecta a la economía de Cuba y afecta a las posibilidades de sobrevivencia del régimen en Caracas, el otro elemento es la cuestión de la economía de lo ilícito. El narcotráfico facilitado por Cuba, que corre a través de Venezuela, tiene proporciones tales que si nos apoyamos solamente en el reporte del periodista Nick Patton, que habla de 240 toneladas métricas anuales, que representarían 39.2 billones de dólares, es el otro elemento que le da oxígeno al régimen en Caracas para poder también solventar la presencia de ese elemento cubano, sostener a los colectivos y comprar, entre comillas, la lealtad de ciertos mandos militares. En las últimas horas ustedes, alguno de los dos lo ha dicho, Cuba y su presidente Miguel Díaz-Canel dice que va a desempolvar algunas de las medidas económicas que se tuvieron que aplicar en la isla a partir de la década de los 90 como consecuencia de lo que se conoció como el periodo especial, que es ese periodo que siguió a primero la caída del muro de Berlín en el 89 y después, como consecuencia, el derrumbe o la desintegración de lo que era entonces la Unión Soviética, que tenía a Cuba como aliado. Ese derrumbe provocó la detención de la llegada de ayuda por parte de la URSS y Cuba tuvo que enfrentar, si bien tenía el bloqueo, un periodo especial que le denominaron los historiadores. Estas medidas hoy pretenden evitar ese periodo especial. ¿Van a ser eficaces? Yo creo que más que evitarlo,
pretenden prepararse endureciendo todas las condiciones. Yo creo que siempre hay que tomar atención a lo que las dictaduras dicen. Y Díaz-Canel ha dicho horas atrás, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Parafraseando al momento más crítico de la revolución con Fidel Castro, que hay que recordar que apeló en ese momento a vínculos que después fueron probados por la DEA norteamericana y los tribunales federales con narcotraficantes colombianos. Si no hubiera, desgraciadamente, sucedido el advenimiento de Hugo Chávez al poder, creo que lo que sucedió con La Habana, que encontró el oxígeno para sobrevivir, hubiera sido una historia diferente para la isla y para el hemisferio. Sí, ¿qué pasa cuando la Unión Soviética deja de mantener a Cuba por sus propias necesidades? Pues no podía mantenerse la Rusia, que surge después de la Unión Soviética, no podía mantener su propia economía. Entonces, en ese sentido, deja todos los subsidios que tenía, ¿no? Como lo tiene hoy con Venezuela, que tú lo dijiste muy elegantemente, que se paga con fuerza de hombre, con una esclavitud moderna, con los médicos, lo dijiste muy elegante, pero no es comparable los montos que recibe la isla en prestación dinero. de servicios. Sí, pero muy sí, sí, pero no es comparable. A buen entendedor, porque lo que le pagan a cada uno de esos señores es mínimo con respecto a lo que le queda al régimen cubano. Entonces, en ese sentido, lo que ellos se están preparando es porque la producción petrolera venezolana ha venido cayendo. Ahorita está en el último informe, 740.000 barriles día, y esos 60.000 barriles ya casi son el 10% de esa producción que envían a Cuba, 45.000. Entonces, ¿qué ocurre? Barriles día. ¿Qué ocurre? Que al verse amenazado ante esa imposibilidad, y eso es fundamental para mantener el sistema energético, la luz eléctrica en la isla y el movimiento del combustible dentro de la isla, ellos van a tener problemas de producción y por eso se están viendo y están anticipándose a eso. Y recordemos que en esa época hubo muertes en la calle y ellos crearon hasta un bolo proteico para poder que la gente se alimentara. Ellos lo que están avisando es vamos a un proceso de racionamiento más fuerte de los alimentos en Cuba y un proceso donde posiblemente vamos a tener que llegar a medidas extremas en términos de racionamiento también eléctrico y uso de combustible dentro de la isla. ¿Qué definió al periodo especial? ¿Qué ejemplos nos puedes compartir, Hugo, que ayuden a comprender la dimensión de esa dureza de las circunstancias económicas que sufrieron los cubanos en esa década? Bueno, primero simplemente para complementar una referencia, porque se hizo mención de lo que la trata y tráfico de personas y esta esclavitud moderna a la que somete la isla a sus ciudadanos, es necesario apuntar de que cada médico le reporta $80.000 al mes al régimen, mientras que cada médico cubano en Venezuela percibe al cambio menos de $16. Eso da la pauta del nivel del abuso y del nivel del crimen que se comete en términos de derechos humanos. El periodo especial se caracterizó por la pérdida absoluta de todos los subsidios. Y la característica fundamental fue que el extraperlo y el mercado negro floreció en una escala que fue en realidad prohijado por el propio régimen y tolerado, entre comillas, porque todo el mundo sabe hoy día en Cuba que existe, pero nadie lo admite. El problema fundamental de hoy es que si, a la par de estas sanciones, que ya degradaron también a Cuba al nivel 3 en relación al tema de la cuestión de tráfico y trata de personas, se acompaña una observación más estricta en relación al tema de la economía de lo ilícito, creo que las perspectivas de sobrevivencia del régimen en La Habana serán mucho peores de lo que fueron en su momento con el fin de la Guerra Fría. Sobre la pregunta que te hacía, de ejemplos claros. Pues sí, se promovió una economía de sobrevivencia y se estimularon conductas que normalmente hubieran sido totalmente ilegales bajo el sistema cuasi estalinista, o peor que estalinista en Cuba. Creció la prostitución, creció el contrabando, creció el extraperlo, creció la economía informal en la cual el cubano de a pie tuvo que apelar a toda su creatividad para poder sobrevivir, porque está claro de que el sistema no podía proveerle ni siquiera lo más elemental para la subsistencia. Quiero cambiar de asunto y hablar de unas declaraciones que ha hecho que nos han llamado la atención a quien ha sido el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, el señor James Story, que por cierto lo entrevistamos aquí en Cuestión de Poder. Bueno, dice Story que hay elementos de la inteligencia militar cubana que han participado en la muerte de quien se considera que ha sido torturado, el capitán Rafael Acosta. ¿Es una novedad que lo digan o es como aquello de el rey desnudo? Es decir, que todo el mundo sabe, pero que nadie lo dice
hasta que alguien lo dice y todo el mundo dice sí, es que es evidente. Lo que pasa con la inteligencia cubana no es que ellos actuaron directamente, sino que cuando dicen que tú puedes hacer un asesinato por, ¿cómo se llama?, actor intelectual. Entonces, cuando aquí el embajador se refiere es básicamente porque todos los métodos de tortura son utilizados e indicados por recomendación de todo lo que ha enseñado el régimen cubano a los venezolanos. Porque no es que los cubanos lo aplican directamente, son venezolanos que lo aplican, pero son aprendizajes que en Venezuela, porque los venezolanos entre militares no se atacan. Esto que está ocurriendo es muy propio de esta etapa. Bueno, nosotros a través de la Fundación Cubana para los Derechos Humanos hemos publicado un documento, es un libro que se llama Cubazuela, que desnuda la presencia del elemento cubano, incluyendo en las labores de inteligencia. Y yo tengo que complementar un hecho. Si bien es cierto de que la preparación, el entrenamiento, el adoctrinamiento ha sido muy fuerte, hay serias sospechas de que algunos elementos han tenido, como lo indica el embajador, participación en sucesos que, de comprobarse, configuran violaciones de derechos humanos que pueden llevar a estos individuos y al gobierno castrista a tribunales internacionales. La opinión de dos expertos sobre la situación en Venezuela, cuestiones de seguridad, la realidad en Cuba y la vinculación de esos dos regímenes que podemos asegurar que son totalitarios a la luz de las informaciones que hemos dado en los últimos meses, desgraciadamente. Las redes sociales. Y en nuestro repaso a las redes sociales vamos con algunos llamados de políticos como este. Todos a la calle este 5 de julio atendiendo el llamado del presidente encargado Juan Guaidó, reclamando una vez más nuestra independencia del yugo opresor. Fuerza Venezuela, fuerza y fe. Leopoldo López, desde la residencia del embajador español en Caracas, haciendo ese llamado a participar en la manifestación. Recuerden que Leopoldo está como invitado en esa casa de huéspedes y que la condición que le puso el gobierno es no hacer activismo. Ahí el llamado a los venezolanos para que se manifiesten. Otro, el del presidente de Estados Unidos. Mañana, Día de la Independencia, y Donald Trump hace su llamado particular. Nuestro saludo del 4 de julio a Estados Unidos en el Memorial de Lincoln será un espectáculo para toda la vida. Tenemos la mejor economía del mundo, tenemos el mejor ejército del mundo, nada mal. Y un cruce de mensajes que nos llamó la atención. Se está celebrando la Copa del Mundo, no la de América, la del mundo femenino en Francia. En las últimas horas se han enfrentado Inglaterra y Estados Unidos. Y antes del partido, un periodista inglés tuiteó esta imagen con un comentario y recibió la respuesta de un estadounidense después del partido que ganó Estados Unidos. El primer tuit es antes del partido, el segundo después. La señora Rapinoe sí que se ama a ella misma. No puedo esperar para ver a nuestra leona destrozar ese enorme ego. Espero que hayas disfrutado el juego. Ciertamente sí fue un buen partido. Seguro que a Piers Morgan no le gustó tanto porque no ganaron las suyas. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Que descansen.